Fíjate que en ese sentido, pues hay una gran varianza en la manera en que se contabiliza. O sea, digamos, en términos generales, se calcula aproximadamente para este año que estamos cerca de 35.000 organizaciones, digamos, en una perspectiva muy amplia que aglomera desde asociaciones civiles, digamos, constituidas legalmente, lo que podemos llamar colectivos, que es gente que está aglomerada pero no tiene este aspecto legal, pero que también incluye sindicatos, incluye también organizaciones religiosas, deportivas, que todas ellas tienen distintos fines, pero al final pues de lo que estamos hablando es gente que se organiza en comunidad para generar un objetivo común, ¿no? Sin importar el tema. Ahora bien, si hablamos ya particularmente de, por ejemplo, una categoría que podría ser Indesol, o sea, a través de la CLUNY, estamos hablando de, para este año, poco más de 21.000, que están, pues, a partir de este registro de Indesol, no solo están constituidas legalmente, sino que están aptas para recibir fondos públicos. También tenemos otra categoría que podríamos mencionar de manera importante que tiene que ver con las donatarias autorizadas. Esto es importante porque no todas las organizaciones tienen CLUNY, ni todas las organizaciones que tienen CLUNY tienen también esta cuestión de poder ser donatarias autorizadas. Entonces, es un también tema de contabilización ahí importante que hace una diferencia importante, ¿no? Y en general, pues, en esta en este gran rubro de 35.000 organizaciones que hablamos al inicio, pues hay de todos los temas y sobre todo, pues no solo temas, sino también estructuras de trabajo y tamaños. Este es un tema interesante porque, por ejemplo, en otros países, sobre todo en Estados Unidos, las donaciones muchas veces vienen de manera sustancial de personas como tú o como yo, que destinan una parte, ya sea mínima o sustancial, de sus ingresos a apoyar algunas de las causas, algunas de las organizaciones en las cuales forman parte. Y aquí en México prácticamente esto es muy poco, a pesar de que sí existen esquemas para que personas eh, pues de nuestra situación puedan donar, poco es lo que se recibe en esta cantidad. O sea, básicamente estamos hablando de pues, empresas relativamente consolidadas, grandes, que son las que destinan sus recursos para el apoyo de actividades de estas organizaciones, fundaciones, y me parece importante recalcarlo, mayoritariamente la manera en que se estructura acá en el país tiene que ver más con fines asistencialistas que con modelos un poco más sustentables. Entonces, eso también es una pues, perspectiva importante de cómo está el sector, cómo se genera tanto el lado de las organizaciones que bajan estos recursos, tanto de los financiadores que donan, pues el modelo de organización que tenemos. Por ejemplo, acá en México se estima aproximadamente que el sector de las organizaciones genera apenas 1 millón de empleos al año, que también es importante decir que de esos empleos no todos son remunerados, en realidad solo el 44% es remunerado y el porcentaje adicional estamos hablando de servicio social o voluntariado. También lo que nos habla de cuál es el grado de profesionalización y la relevancia que se le da en el aspecto del peso económico, ¿no? Que hay, por ejemplo, hay datos variados que nos hablan que, tenemos una fuente, en Estados Unidos más del 5% del PIB se genera por ese sector, en México menos del 2%. Entonces también pues va por los dos lados, o sea, ¿qué tanto necesitan mejorar las organizaciones en términos de profesionalización, a pensarse como estructuras más formales, generadoras de empleo y de valor a la sociedad, pero también de qué manera se están generando políticas públicas que los favorezcan? Y, digamos, como en contraste, ¿qué tanto estos proyectos que están generando realmente implican pues, un valor? ¿No? Idealmente lo que buscaríamos es organizaciones que aporten mucho más a la sociedad, tanto en términos sociales como en términos económicos, y teniendo ese perfil de organizaciones, políticas públicas que fomenten no solo su mejora, sino su crecimiento. Pero tiene que ir uno con otro, o sea, estar pensando en políticas públicas para un sector social poco dinámico, poco innovador y con poca capacidad de generar valor, pues en realidad es estar pensando en pues, dar dinero bueno al malo, cuando también algo que debería ser condición de necesidad previa es generar en estas estructuras mucha mayor experiencia, profesionalización y una visión de largo plazo, tanto a nivel interno como se están manejando, como en el tipo de proyectos hacia afuera que
A ver, lo vería como en distintos niveles, o sea, como en lo particular de las organizaciones, los retos que tienen hoy es, por un lado, una parte, digamos, más fría, la cuestión contable, administrativa y legal. Eh, Podríamos entender que muchas de ellas surgen con fines de la resolución de una situación que ven como problema directamente, sin importar el tema, ¿no? Desde derechos humanos hasta cuestiones pues más de barriales, a veces de problemas que existen en el día a día de las personas, el simple interés de aglomerarse bajo pues un interés político, ideológico, religioso o simplemente de entretenimiento, pero pues, la mayoría de ellas en realidad nunca están pensando en toda la parte administrativa y legal que implica la figura de ACE en este caso mayoritariamente. Entonces ahí hay un gran reto. Tenemos primeramente que cualquier organización pues, tiene que estar, para estar constituida legalmente, tiene que tener pues, su proceso de constitución ante un notario, que eso implica un costo, que muchas veces las propias personas no lo tienen tan claro. Pero de ahí en adelante todo tiene mucho que ver, por ejemplo, con las cuestiones fiscales, ¿no? O sea, desde declarar en ceros, que no te cuesta, hasta cómo hacer todas las declaraciones. Ese sería como el reto en la parte administrativa. En otro esquema, un poco más hacia el cómo acercarse con las personas que podrían ser potenciales financiadores, quizá voluntarios, partícipes o simplemente compartir las metas de la organización. Tenemos metas que van más en la cuestión de la comunicación y el acercamiento con las personas. En general, incluso los que estamos involucrados en este sector, podemos hablar de referencias importantes en materia de comunicación, ¿no? O sea, hay pocas organizaciones de las cuales, digamos, me gustó cómo están transmitiendo, cómo están proyectando este mensaje, me queda claro lo que están haciendo, y no solo me queda claro, sino que me invita a participar e independientemente de que la conozca a profundidad, me gusta, por lo que conozco, lo que hacen. Muchas veces la mayoría de la población ni siquiera sabe que existen estas organizaciones, y no es una deficiencia de la población que desconozca, sino más bien de la incapacidad que hemos tenido como sector desde atraer un público nuevo que sin que tenga que destinar tanto tiempo a estas actividades, sí comparta esta visión, estos valores y estos objetivos. Ese sería como el segundo reto de las organizaciones en lo particular en la parte de comunicación. Y a nivel macro, ¿qué retos ubico como sector? Por un lado, la necesidad de generar proyectos innovadores. Hay muchas organizaciones que vienen desarrollando los mismos proyectos de años atrás, hasta 20 años, eh, pues que es importante la labor que realizan y esto no lo podemos negar. Sin embargo, en tanto que el contexto está cambiando, la propia dinámica global, tanto económica como social, se ha modificado y en tanto que también las tecnologías de la información y la comunicación han venido a modificar mucho los esquemas sociales, pues en realidad necesitamos ver nuevas propuestas, pensar en nuevos modelos, no solo modelos de intervención, sino también en cómo nos planteamos como sector y cómo esto se puede vincular con otros sectores, tanto gobierno como iniciativa privada, pensando no solo en, por ejemplo, bajar fondos, sino en optimizar esos recursos de una manera que genere valor a la sociedad, que sea sustentable para la organización y que también genere valor para quienes están aportando este dinero, sea iniciativa privada o sea gobierno. Eso digamos como sector, ¿no? La parte de la innovación.